A continuación vamos a resolver un problema de programación lineal con el método simplex. Para ello vamos a leer el enunciado del problema que dice: una empresa que se dedica a la fabricación de muebles planea producir dos productos, sillas y mesas. Esto con base en sus recursos disponibles, los cuales consisten en 800 pies de madera de caoba y 900 horas de mano de obra. El administrador sabe que para la fabricación de una silla se requiere de 5 pies de madera y 10 horas de mano de obra, obteniéndose una ganancia de 40 pesos, mientras que en la fabricación de cada mesa se utilizan 20 pies de madera y 15 horas de mano de obra con una ganancia de 75 pesos. ¿Cuál es el plan de producción que maximiza las utilidades? Lo que vamos a hacer ahora es recoger los datos que nos arroja el problema. Vamos a escribirlo en esta tabla que tengo aquí. Vamos a recoger los datos. Dice que en este problema dice que va a producir tanto sillas como mesas. Las sillas las vamos a anotar aquí sillas. Y la vamos a representar también con X, puede ser las sillas. Y también vamos a anotar mesas. Y esta la vamos a representar con la variable y. Dice que también dice que tenemos los recursos disponibles que tenemos, entonces en esta vamos a anotar los recursos. Los recursos son madera y por otro lado están las manos de obra disponibles. En este caso la mano de obra lo vamos a representar con HM. Dice que para fabricar las sillas se necesita 5 pies de madera y 10 horas de mano de obra. Entonces, para las sillas se necesita 5 pies de madera, entonces vamos a poner 5 y de mano de obra se necesita 10 horas para fabricar una silla. Y para fabricar las mesas se necesita 20 pies de madera y a su vez también se necesita 15 horas de mano de obra. También el enunciado nos dice que el total, o sea, la disponibilidad de recursos que tenemos es 800 horas de mano de obra y tenemos 900 horas de mano de obra y tenemos 800 pies de madera. Entonces, lo que tenemos disponible de cada uno de estos recursos tenemos 800 pies de madera y tenemos 900 horas de mano de obra, que sería el total disponible que tenemos. Y por otro lado tenemos la utilidad o ganancia. Dice que por producir una silla se saca de ganancia 40 pesos y una mesa se saca de ganancia 75 pesos. El paso que vamos a hacer a continuación es identificar las inecuaciones. Lo que vamos a hacer es identificar las inecuaciones. En este caso tenemos que para una silla, y en este caso la silla la vamos a representar con X, necesita 5 pies de madera. Y para una mesa, en este caso vamos a representarla con la variable y, necesita 20 pies de madera. Lo que vamos a hacer es, la primera ecuación sería 5x, que sería, por cada silla necesitamos 5 pies de madera, más 20y, que sería por cada mesa que vamos a fabricar necesitamos 20 pies de madera.
que esta tiene que ser menor o igual, porque lo que tenemos disponible es 800 pies de madera, o sea que tiene que ser menor o igual a 800, que es los recursos disponibles que tenemos de madera. Esa sería la primera inecuación. Ahora vamos a identificar la otra inecuación, que en este caso sería 10x, que sería, necesitamos 10 horas de mano de obra para fabricar una silla, más 15y, que necesitamos 15 horas de mano de obra para fabricar una mesa, que va a ser también menor o igual a 900, que es lo que tenemos disponible. Por otro lado, también vamos a escribir las inecuaciones de condición de positividad, es decir, de acuerdo al problema que estamos resolviendo, el resultado no debe ser negativo. Para ello vamos a escribir las dos condiciones, que es x tiene que ser mayor o igual a 0, y también y tiene que ser mayor o igual a 0. Y mayor o igual a 0, que son las condiciones de positividad. Por otro lado, también vamos a escribir la función objetivo, que la función objetivo se arma de acuerdo a la utilidad o a la ganancia, que en este caso tenemos la utilidad, que es entonces sería la función objetivo. La función objetivo va a ser z z igual a 40x más 75y, que sería, por cada silla que fabricamos, nosotros sacamos una ganancia de 40 pesos. Y por cada mesa sacamos una ganancia de 75 pesos. Esa sería, ya formulamos lo que son las inecuaciones y la función objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es convertir las inecuaciones en ecuaciones para poder aplicar el método simplex. Para ello vamos a agregar a cada inecuación una variable de holgura. En este caso convertimos la inecuación en ecuación, que sería la primera inecuación nos daría 5x más 20y, y ahora vamos a agregar una variable de holgura, que en este caso lo vamos a representar con s sub 1 y s sub 2. En la segunda inecuación, en la primera ecuación sería s sub 1, sería más s sub 1. Y como ya no va a ser inecuación, va a ser una ecuación, lo vamos a igualar. Igual a 800. Esa sería nuestra primera ecuación. Lo que nos informa la variable de holgura es que 5x, o sea, 5 pies de madera que se necesita para producir una silla, más 20 pies de madera que se necesita para producir una mesa, más la variable de holgura, que sería todo lo que falta, va a ser igual a 800. O sea, 5x más 20y más s sub 1 va a ser igual a 800, ya no va a ser menor o igual.
O sea, S está representando todo lo que falta para llegar a 800. Ahora vamos a transformar nuestra inecuación en ecuación, o sea, la segunda inecuación. Tenemos 10x más 15y más, en este caso vamos a agregar la variable de holgura s sub 2. Esto va a ser igual a 900. En la función objetivo no es necesario agregar una variable de holgura, sino que vamos a igualar esta función a 0. Es decir, vamos a hacer pasaje de términos, vamos a tener S, vamos a pasar el 40x, va a quedar menos 40x menos 75 y esto va a ser igual a 0. Que estamos haciendo pasaje de términos en esta ecuación, que es nuestra función objetivo. Lo que vamos a hacer es construir la tabla simplex. En este caso yo ya lo hice. La tabla simplex lo vamos a construir en la primera fila. Vamos a ubicar las variables que aparecen en cada una de las ecuaciones, que sería la variable x, la variable y, la variable de holgura s sub 1, la variable de holgura s sub 2 y el coeficiente de restricción, y por último la razón entre el coeficiente de restricción por el valor de la fila de entrada, de la columna de entrada, que vamos a explicar a continuación ya cómo se hace ese paso. Y en la columna principal vamos a ubicar la variable de holgura s sub 1, la variable de holgura s sub 2 y z, que sería la variable que aparece en la función objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir llenando la tabla con los coeficientes de cada una de las variables. En la primera ecuación tenemos 5x, que sería 5 el coeficiente de x. Entonces tenemos 5. Y tenemos 20y. 20 sería el coeficiente de y. En la variable de holgura, el coeficiente en la s sub 1, tenemos el coeficiente que es 1. En la variable de holgura s sub 2 no aparece en la primera ecuación, entonces va a ser el coeficiente 0. Y el coeficiente de restricción sería 800. Es el valor al cual está igualado esta función, esta ecuación. Luego tenemos en la segunda ecuación que tenemos 10x, entonces el coeficiente es 10. Tenemos 15y, el coeficiente de y sería 15. De la variable de holgura s sub 1 no aparece en esta ecuación, entonces 0. En la variable s sub 2 es 1. Y el coeficiente de restricción es 900, que sería el valor al cual está igualado la ecuación. Y por último tenemos los coeficientes de la ecuación o de la función objetivo. Tenemos menos 40, el coeficiente de x, menos 75, el coeficiente de y. La variable de holgura s sub 1 no aparece en esta ecuación, entonces el coeficiente es 0. La variable s sub 2 no aparece en la ecuación, es 0. El coeficiente de restricción en este caso es 0. Ahora, el siguiente paso es identificar en la fila de los coeficientes de la función objetiva, en este caso de z, identificar el valor más negativo que existe. En este caso el valor más negativo es menos 75. Entonces, si es menos 75 el valor, entonces vamos a tomar que la columna en la cual se encuentra el menos 75
es la columna de entrada. Lo vamos a resaltar. Va a ser la columna de entrada. Ahora, vamos a hacer la división entre cada uno de los valores de la columna de entrada con los coeficientes de restricción. En este caso es esta, columna de coeficientes de restricción con los valores de la columna de la fila de entrada, la columna de entrada. Vamos a dividir en este caso 20 dividido 800, que es 40. 15 dividido 900, que es 60. Y no es necesario dividir el valor de la columna de entrada con el coeficiente de la función objetivo, que no lo dividimos directamente. Ahora, de acuerdo a estos dos valores que obtuvimos en la división, tenemos que localizar el valor más menor, y en ese valor más menor va a ser la fila de salida, que en este caso el valor más menor aquí va a ser 40. Entonces esta va a ser la fila de salida. Vamos a resaltar. Esta va a ser la fila de salida. La columna de entrada y la fila de salida. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar o cambiar la variable, o sea, reemplazar la variable de entrada, que en este caso, de la columna de entrada, que en este caso es i, por la variable de la columna, de la fila de salida, que en este caso es la variable de holgura s sub 1. Entonces, vamos a volver a construir la tabla a continuación, que sería en la variable s sub 1 vamos a reemplazar por la variable i, que es la variable de la columna de entrada. Y a z va a seguir, esa variable va a seguir en la función objetivo, en la fila de la función objetivo. Ahora, lo que vamos a hacer es, lo que queremos, este es el pivot. El pivot es el que se determina el pivot de acuerdo a la intersección entre la columna de entrada y la fila de salida. En este caso el 20 sería el pivot. Ahora vamos a completar la fila de la variable de salida, que y vamos a completar tratando, o sea, lo que queremos hacer que el pivot se convierta en 1. O sea, vamos a multiplicar cada uno de la fila anterior, es decir, de esta fila. Vamos a multiplicar cada uno de estos valores por un número que haga que el pivot se convierta en 1. En este caso vamos a multiplicar por 1 20avos por 20. En este caso tendríamos un 20avos por 5, que nos daría el resultado de un cuarto en la primera. Multiplicado el primer valor, que es 5 por un 20avos. Ahora vamos a multiplicar aquí también el siguiente valor, que va a ser esto, va a ser igual a 20 por un 20avos, que nos sale 1. O sea, el pivot, este es el pivot, ¿no es cierto? La intersección entre la fila de la columna entrante y la fila saliente es el pivot, y lo que queríamos hacer es que el pivot se convierta en 1, entonces ya tenemos el pivot 1. Y vamos a seguir multiplicando toda esa fila por un 20avos, entonces tendríamos aquí igual a la 1 por un 20avos. Luego tenemos, esto va a ser, en esta celda va a ser igual a este valor, que es 0 por un 20avos. Y por último, tenemos en esta celda, va a ser igual al valor, que es 800 por un 20avos. Bueno, ya tenemos lo que sería ahora, esta sería nuestra fila entrante, la de la variable x. Ahora vamos a realizar
las siguientes operaciones para obtener lo que deseamos ahora obtener es que todos los valores, es decir, debajo del número pivot, que en este caso es 1, todos los valores por debajo de esta columna queremos que se hagan ceros. Entonces para eso vamos a aplicar la siguiente reglita. En esta celda va a ser igual a el valor de la columna, el valor de la fila eliminar, que en este caso es la fila que contiene la variable de holgura S sub 2, o sea, sería el valor de esta fila que es 10, menos el valor pivot, que en este caso el pivot de esta fila es 15, ¿no es cierto? De la fila de la columna entrante, que era esta la columna entrante, es 15 el pivot menos el 15 por el valor de la fila entrante, que en este caso es 1/4. Vamos a tener igual a ese resultado. Ahora vamos a seguir aplicando las mismas reglitas. Esta celda va a ser igual a el valor de la fila eliminar, que en este caso la fila eliminar es 15, menos el pivot, que en este caso también es 15, por el valor de esta fila entrante, que es 1. Y tenemos el 0, o sea, ya convertimos un valor que está debajo del pivot en 0. Vamos a continuar aplicando la misma regla. Aplicando la misma regla, que sería, esta celda sería igual a el valor de la fila eliminar, que en este caso es 0, menos el coeficiente pivot, que es 15, sigue siendo 15, por el valor de la fila entrante, que en este caso es 0. Nos da menos 3/4. Vamos a seguir aplicando la misma reglita, es igual a el valor de la fila eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Y por último vamos a aplicar en la última celda el valor de la fila eliminar menos el coeficiente pivot el valor de la fila eliminar, que en este caso es 900, menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante, que en este caso nos da 300. Vamos a aplicar la misma reglita para la fila de la variable z, que en este caso es la variable de la función objetivo. Tenemos, esta celda va a ser igual a el valor de la fila eliminar, en este caso es esta fila, la fila de la variable z. Tenemos menos 40 menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante, que es este, 1/4. Ahora vamos a tener, nuevamente vamos a aplicar la misma regla, igual al valor de la fila eliminar menos el coeficiente pivot, que es el mismo, por el valor de la fila entrante. Nos da 0, entonces ya convertimos los dos números debajo del pivot en ceros. Vamos a seguir aplicando, ya que se aplica toda la fila la misma regla. Tenemos el valor de la fila eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Tenemos, esta celda va a ser igual al valor de la fila eliminar menos el coeficiente pivot, que es menos 75, por el valor de la fila entrante. Y tenemos por último, esta celda va a ser igual al valor de la fila eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Nos da 3000. Ahora lo que vamos a hacer es, el siguiente paso a realizar es, observamos en la fila de
de la variable z, es decir, de la variable de la función objetivo, es decir, de aquí, de esta fila, observamos si aún tenemos valores negativos. Y si tenemos, ¿no es cierto? Tenemos en esta celda un valor negativo. Ese valor negativo, entonces, es el más negativo de esta fila. Entonces, la columna que contenga este valor va a ser la columna entrante. Nuevamente, volvemos a repetir los pasos anteriores. Entonces, vamos a resaltar la columna que tiene en la fila de la función objetivo el valor más negativo. Vamos a resaltar. Y vamos a hacer el mismo paso que habíamos hecho anteriormente, que es dividir cada uno de los valores de la columna entrante dividido el coeficiente de restricción. Es decir, aquí una entrante. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo paso que anteriormente, era dividir cada uno de las celdas o de los valores de la columna entrante con el coeficiente de restricción, ¿no? El coeficiente de restricción dividido la columna entrante. Entonces vamos a tener, esta celda va a ser igual a el coeficiente de restricción dividido la celda de la columna entrante. Nos da 160. Ahora en esta celda vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a dividir el coeficiente de restricción dividido esta celda. Nos da 48. Ahora lo que tenemos que hacer es observar cuál de estos valores es el menor. En este caso el menor es 48, ¿no es cierto? Entonces vamos a resaltar esta fila que va a ser ahora la fila saliente. La fila saliente. Y ya tenemos nuestro coeficiente pivot, que sería la intersección entre la columna entrante y la fila saliente. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a volver a hacer otra tablita. Vamos a reemplazar la variable de la columna entrante por la variable de la fila saliente, que en este caso la variable de la columna entrante es x, vamos a reemplazar por s sub 2, que es una de las variables de holgura. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir nuestro coeficiente pivot en 1. El equivalente de 6 número mixto, un cuarto, es habíamos dicho que es 25 cuartos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir ese 25 cuartos o multiplicar ese 25 cuartos por un número que nos salga 1. En este caso tendríamos que multiplicar 25 cuartos. Vamos a multiplicar 25 cuartos por 4 25avos. Y nos da 1. Ahora lo que vamos a hacer es, toda esa fila vamos a multiplicar por 4 25avos. Sería 0 por 4 25avos, que nos daría directamente 0, ¿no es cierto? Ahora, menos 3 cuartos, o sea, esto va a ser igual a menos 3 cuartos por 4 25avos. Y esta celda va a ser igual a 1 por 4 25avos. Y por último tenemos el 300, que es el de la columna del coeficiente de restricción, por 4 25avos. Ahora lo que vamos a hacer es, el siguiente paso que hacíamos es, para eliminar, para convertir todos los valores por debajo de nuestro número pivot, que en este caso es 1,
y por encima convertir en 0, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente reglita, que era igual, en esta celda va a ser igual, el valor a eliminar que tenemos en este caso es 1/4 menos el coeficiente pivot, que en este caso es el mismo, 1/4, por el valor que tenemos en la fila entrante, que en este caso es X, ¿no es cierto? La fila que acabamos de hacer. Por 1 y nos daría el resultado. En este caso es 0, ya convertimos en 0. Ahora esto va a ser igual, esta celda va a ser igual a el valor a eliminar, que en este caso es 1, menos el coeficiente pivot, que es 1/4, por el valor de la fila entrante que ya habíamos obtenido y nos da 1. Ahora esta celda va a ser igual al valor a eliminar, que en este caso es 0, menos el coeficiente pivot, que es 1/4, por el valor de la fila entrante que teníamos, que es menos 1/8, nos da 0. Ahora aquí vamos a tener, esta celda va a ser igual al valor a eliminar, que es 0, menos el coeficiente pivot, por el valor de la fila entrante, nos da 0. Y ahora tenemos el último, que sería igual a el valor a eliminar menos el coeficiente pivot por, en este caso, el valor de la columna entrante. Y nos da 28. Ahora lo mismo hacemos con la fila de la variable z. Sería el valor a eliminar menos el coeficiente pivot, que en este caso es el mismo, por el valor de la fila entrante. Nos daría 0. Ahora esta celda va a ser igual al valor a eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Ahora aquí, esta celda va a ser igual al valor a eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Y por último tenemos, esta celda va a ser igual al valor a eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Esta celda va a ser igual al valor a eliminar menos el coeficiente pivot por el valor de la fila entrante. Y habremos culminado lo que es la tablita. Ahora lo que tenemos que hacer nuevamente es observar si en la variable z, es decir, en la variable de la función objetivo, existe algún valor negativo. Y observamos y no existe ningún valor negativo. Entonces ya podemos nosotros encontrar nuestra solución del problema. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra solución del problema? Es reemplazando en el coeficiente de restricción. Vamos a reemplazar los coeficientes de restricción por la variable, o sea, el resultado que tenemos en la celda del coeficiente de restricción en la fila de la variable y, esa vamos a reemplazar por y, ese valor es decir 28, y el coeficiente que tenemos en la variable x vamos a reemplazar por x, y el coeficiente de restricción que tenemos en la fila de la variable z, esa vamos a reemplazar por z en la función objetivo. Entonces lo que teníamos la función objetivo, ¿no es cierto? En la función teníamos nuestra función objetivo, que en este caso era z igual a 40x más
75i. Era nuestra función objetivo. Lo que vamos a hacer es reemplazar en cada una, o sea, en esta función objetivo, los valores que obtuvimos en la tabla. Entonces, vamos a ir a insertar. Vamos a insertar función, ecuación, y reemplazamos. Z en la tabla nos da el valor de 4020, ¿no es cierto? Entonces Z va a valer 4020. Igual a 40 y X nos da el valor de 48. Más 75 y nos da el valor de 28. Y ahora si nosotros resolvemos esta ecuación nos tiene que dar, tiene que igualarse esta ecuación nosotros al reemplazar. Al multiplicar nosotros 40 por 48 más 75 por 28 nos va a dar el mismo resultado que 4020, ¿no es cierto? Y se iguala. Y ahí tendríamos nosotros la verificación de que hicimos bien nuestro método simplex aquí en la tabla. Y la respuesta de nuestro problema que decía la pregunta era ¿cuál es el plan de producción que maximiza las utilidades? Es decir, que nosotros teníamos la ganancia de cada silla era 40 pesos y la ganancia de cada mesa era 75 pesos. Entonces nosotros para ganar lo máximo, para maximizar esta utilidad, lo que tendríamos que hacer es, con lo disponible que teníamos de madera y a su vez también teníamos disponible de mano de obra, que en este caso lo disponible de mano de obra teníamos menor o igual a 900 y lo de madera teníamos menor o igual a 800. Entonces nosotros lo que vamos a hacer la respuesta sería que nosotros para maximizar nuestras utilidades tenemos que producir 48 sillas, o sea nos alcanza para producir 48 sillas y nos alcanza para producir 28 sillas con lo que teníamos disponible de mano de obra y de madera. Y de esa manera nosotros vamos a obtener la máxima utilidad.